o 3, ¿no? Ya que el día de hoy ya vamos a hacer una casuística práctica de todo lo que hemos aprendido, los conceptos que hemos venido exponiendo dentro del módulo, ¿no? Dentro de la plataforma SIAF, dentro del SIAF Web, ¿no? Vamos a hacer como que un ejercicio muy sencillo, y como este registro muy sencillo, vamos a ingresar las 4 fases de ejecución presupuestal, ¿no? Sobre todo en lo que es gasto, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver, bueno, vamos a dedicar toda la sesión del día de hoy para hablar acerca del SIAF Web, ¿no? De la plataforma, de sus módulos, de sus espacios, ¿no? De dónde se ingresa, dónde se ve el número de expediente, dónde se visualizan las metas, dónde se visualizan los clasificadores. Y es justamente por ello es de que visualizar el SIAF Web sin conocer los conceptos, lo que dice la normativa, ¿no? Porque finalmente es la normativa que regula y permite el funcionamiento y la existencia de esta herramienta, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer, por ejemplo, el anexo 2, ¿no? Que hemos visto la clase pasada, acerca de los clasificadores de gasto. Ver toda esa sábana e ir dando cuenta de incluso cómo se estructura esta codificación. Y hay un campo donde justamente se realiza el ingreso de estos clasificadores. Entonces, no tendría sentido si hablaríamos del módulo de la plataforma sin conocer estos conceptos, ¿no? O sin conocer qué es una certificación, qué es un compromiso, qué es un devengado, qué es un girado, qué es un clasificador, cuáles son los entes rectores que regulan el instrumento financiero, o cómo operabiliza el SIAF con las demás instituciones del Estado, o por qué existe un SIAF, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de que exista una herramienta que me permita consolidar toda la información financiera? ¿Por qué parte? ¿No? Entonces, ¿cómo es el procedimiento de financiamiento de las actividades del Estado? Y esas actividades está relacionado a qué finalidad, ¿no? Con qué objetivo el Estado tiene que realizar ciertas actividades para cumplir algo, ¿no? No es que el Estado desarrolle sus actividades porque las tiene que desarrollar, ¿no? Siempre hay algo que motiva una acción. Y si mayormente intentamos buscar respuesta de las acciones o actividades del Estado, siempre terminamos apuntando hacia las políticas públicas. Entonces, podemos decir que el SIAF es una herramienta muy, muy importante, sobre todo lo valioso que es el registro de información que realizamos dentro de esta plataforma. Y del punto de vista que lo podamos ver, ¿no? Ya sea contable, ya sea financiero, ya sea de evaluación o análisis presupuestal, o la ejecución presupuestal que se está desarrollando. Y con esto, después de la clase del día de hoy, ya al concluir, como ya vamos a estar familiarizados cómo es el módulo, sobre todo el SIAF Web, dentro de las 4 fases de ejecución, también ya vamos a poder estar listos para la próxima sesión, ver o enfocarnos todo el espacio en utilizar la consulta amigable, ¿no? Dentro de los lineamientos o parámetros de gobierno abierto. Recuerdo también que les había comentado que en la próxima sesión vamos a poder ver la ejecución presupuestal de cualquier entidad del Estado, ¿no? Incluso las que ustedes podrían proponer como ejemplo, ¿no? ¿De qué entidad del Estado me tienen que indicar de qué nivel de gobierno es para poder ver, analizar,
poder sacar algunas conclusiones, poder interpretar juntos todos los números que vamos a ver en la ejecución presupuestal. Vamos a poder sacar muchas conclusiones, vamos a poder analizar, vamos a poder ver en qué está gastando esa entidad pública o en qué no está gastando, ¿no? O en qué, o para qué eh, tiene separado un determinado presupuesto de esa entidad, ¿no? Y para eso, pues vamos a requerir tener los conceptos previos que ya hemos venido mencionando desde nuestra sesión 1 hasta la sesión anterior, la parte práctica que lo vamos a hacer hoy día, exclusivamente viendo los módulos y sus funciones principales, ojo, funciones principales y sobre todo funciones que en el día a día se utilizan, ¿no? Buenas noches Silvia, buenas noches Daisy, bienvenidos sean, ¿no? Bienvenidos a nuestro tema número 4, el SIAG Web, módulos y funcionalidades principales. Muy bien, entonces, hablar de la plataforma web, ¿no? Del SIAG Web, también es hablar del MEF Landing. Bueno, si ustedes tienen el material, pueden, bueno, creo que acá hay un link. Ah, bueno, quiero intentar copiar para poder pasarles, pero no puedo hacerlo. Pero, a ver, ¿me dan unos minutos, por favor? Quiero sacar el link para poder pasarles. Ya está, en el chat les estoy poniendo el link del MEF Landing para que puedan ver todos los módulos que existen, ¿no? Ya, muy bien. El SIAG Web como sistema integrado no solamente compone las fases de ejecución presupuestal, también hay ciertos componentes, o más que todo directrices, que nos permiten ir visualizando un poquito más allá de ello, ¿no? Esto sí es una opinión, ¿no? Es una sospecha, es un presentimiento de que incluso, así como se ha dejado el SIAG de escritorio, porque prácticamente está quedando desfasado por el SIAG Web, de igual modo el SIAG Web también ya va a quedar relegado con esta nomenclatura, ¿no? MEF Landing, donde prácticamente todas las acciones del Ministerio de Economía y Finanzas se van a encontrar en un solo lugar. Y uno de ellos es el SIAF. Solamente uno de ellos, un módulo, va a ser el SIAF de todas las operaciones que se van a poder utilizar en un solo lugar, que va a ser el MEF Landing. Porque finalmente la plataforma, bueno, el nombre de la plataforma, como ven en la dirección, también dice Web Landing, ¿no? Donde el SIAF, cuando pueden ver ahí el módulo, solamente es una funcionalidad. Y esto también puede dar razón a la explicación que hemos dado cuando hemos visto todo el paquete de los sistemas administrativos que son considerados financieros, que eran 7. Y uno de ellos, por ejemplo, es el sistema de recursos humanos, el cual uno de los actores es la Dirección General Fiscal de Gestión de Recursos Humanos, que es del Ministerio de Economía y Finanzas también. Donde esto, al ser responsable de la parte financiera, pero en gestión de recursos humanos, también está a cargo de validar, dar opiniones referente a un instrumento de gestión, que es el presupuesto analítico de personal, el PAP. A partir de febrero de este año, el PAP ya también ha ingresado al MEF Landing. Este es un módulo nuevo, es novedoso,
donde los procesos de opinión favorable del PAP de las entidades públicas ya dejó, ¿no?, de hacerlo a través de mesa de partes, por oficios, reduciendo sobre todo los tiempos, ¿no? Y hacerle un seguimiento directamente desde la plataforma, porque es a través de un usuario, de un responsable, al igual que el CIAF. El CIAF tiene un usuario y tiene una contraseña de la persona responsable o encargada de hacer los registros. Y de igual forma, el módulo de la Dirección Fiscal de Recursos Humanos también va a tener un responsable, que va a tener un usuario, una contraseña, y que también va, pues, a realizar el tema de la gestión de aprobación o de opinión favorable de este instrumento de gestión. Pero la idea es que podamos apreciar la tendencia de unificar información. Entonces, gestión de recursos humanos, CIAF y otros módulos como programación, contabilidad, tesoro público, están dentro del MEF Landing. Entonces, esta es la pantalla del MEF Landing, ¿no?, donde en esta parte que dice planilla única de pago del sector público, se encuentra lo que les acabo de comentar. A través de este módulo se ve el tema de lo que es del PAP, ¿no? Aquí está. ¿Cuáles son los módulos de ese link? Justamente en esta parte se puede ver, bueno, más claro, el aplicativo de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Tenemos el módulo del CIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera. Más que todo, el tema de las fases de ejecución presupuestal, ya sea ingresos o gastos, ¿no? Tenemos la programación multianual de bienes, servicios y obras. Tenemos el sistema bancario de las entidades del sector público, sistema de endeudamiento y tesoro público, módulos de instrumentos financieros. Entonces, se dan cuenta que hay diversas funcionalidades que está a cargo, o quien opera, administra el Ministerio de Economía y Finanzas. Uno de ellos es el CIAF, el primero, ¿no? Entonces, a través de este módulo vamos a poder ingresar al CIAF Web. Aquellos que han tenido la oportunidad de repente de trabajar con el CIAF de escritorio, pues en realidad es más amigable, ¿no? Se nota un poquito más amigable, más sencillo de repente de poder operarlo. ¿Y por qué nos hace más sencillo? Porque conocemos los procedimientos previos, ¿no? Conocemos cuáles son los documentos, por ejemplo, que se debería, o el código de los documentos que deberían ingresarse en la parte de compromiso. ¿Y por qué? Porque sabemos y entendemos, lo dice la normativa, que el compromiso ya es, ¿no?, es la garantía o el monto total de lo que ya a través de un acto administrativo está definido el importe total, ¿no? ¿Qué más módulos tenemos? ¿No? Tenemos otros, que es el aplicativo del posicionamiento contable, la herramienta orientada a la gestión de la información, y este último módulo que habla de el ticket de soporte. Que más que todo eso se orienta a que los programadores, ¿no?, los informáticos que están a cargo de la plataforma puedan dar ese apoyo técnico a los usuarios si por ahí ocurriese alguna irregularidad, alguna falla dentro de la ejecución de la plataforma, ¿no? Algún error o alguna falla del servidor donde estén alojados los datos de, de- del CIAF. Entonces, ¿cuál es la forma de ingresar en primer lugar? A través del link, nos va a aparecer esta pantalla, ¿no?, porque estaríamos entrando al MEF Landing, donde todavía están todos los módulos del Sistema Integrado de Administración Financiera. Y como segundo paso sería ingresar al módulo, que es el que está dentro del cuadro negrito.
Después de ingresar a ese módulo, nos va a pedir el usuario y contraseña del responsable que esté a cargo de los registros en los diferentes niveles que corresponden. Entonces la pantalla va a ser como ustedes pues están viendo en la lámina, ¿no? En la diapositiva. La presentación y el espacio donde vamos a tener que ingresar el usuario o email, que en su mayoría o por defecto es el DNI y la contraseña que nos han sido asignados para para el ingreso respectivo, ¿no? Lorena nos pregunta si estamos compartiendo. ¿Te refieres al compartir la pantalla? Porque creo que sí pueden ver, ¿no? Lo que yo estoy... sí, claro, estoy compartiendo la pantalla. ¿Pueden ver? Sí, ¿no? Que se está moviendo las... Ya, muy bien. Entonces, esto es la parte de inicio, ¿no? Donde nos pide un usuario y contraseña. Y para lo cual también el titular de la entidad, sobre todo, es quien va a dar pues la firma o va a solicitar los usuarios al Ministerio de Economía y Finanzas o a través de la dirección administrativa, quien nos va a habilitar a los responsables, los usuarios, ¿no? Entonces, cualquiera sea los dos mecanismos, pero finalmente son las autoridades o los funcionarios que estén a cargo para habilitar o entregar los credenciales de ingreso a las personas que van a ser responsables, ¿no? Del ingreso de la información. Entonces, una vez que tuviésemos el usuario y la contraseña, lo digitamos y le damos en iniciar sesión. Y nos tendría que salir una pantalla como la que ustedes están viendo. Nos da una bienvenida, ¿no? Bienvenidos al CIAF, ahí saldría la fecha, que en este caso, bueno, está la fecha de cuando he tomado la captura, ¿no? Y acá nos repite nuevamente que el CIAF constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información relacionada con la administración financiera del sector público. Es un concepto que ya hasta este momento ya deberíamos estar familiarizados, ¿no? Porque está hablando de la herramienta. Por eso nos dice que es el medio oficial de procesamiento, registro y generación de información. ¿Pero de quién? De la administración financiera del sector público. Es decir, de toda esa relación intersistémica que tienen los diferentes sistemas financieros. Por eso es que para mí fue bastante importante que cambiáramos ese chip, ¿no? Ese chip que actualmente sucede, ¿no? Cuando automáticamente a nosotros nos hablan del CIAF, ya a nuestras mentes viene, ¿no? La herramienta o el medio oficial o lo que ustedes están viendo en pantalla. Ya viene a nuestras mentes la herramienta financiera y de hacer los registros, ¿no? Y esto no es así. Más allá de la herramienta es un universo mucho más amplio, donde hay ciertos mecanismos y más que por cultura, es conocer para comprender por qué existe el CIAF. Y también comprender por qué el CIAF tiene estas funciones, porque cumple un objetivo dentro de todo el aparato estatal. Cada registro que hace, ¿no? Los responsables tiene una función que contribuye a tener mejor consolidación de los datos financieros. Entonces, para ello, bueno, después de haber ingresado al módulo, ya nos sale otros módulos, que el primero es el módulo de ejecución presupuestal. Y ya sabemos que la ejecución presupuestal, de acuerdo a la directiva de ejecución presupuestal, tenemos las de ingresos y las de gastos. En la de ingresos tenemos las 3 fases. En las de ingreso y las de gasto tenemos las 4 fases, que es la que comúnmente se realiza, ¿no? Por eso es que mucho
utilizamos como ejemplo el tema del gasto, porque eso también ya les había explicado, ¿no? Porque las entidades públicas tienen más fortalecidas los gastos que los ingresos y que esto permite esa gran diferencia con el sector privado, ¿no? Porque las finalidades son totalmente diferentes. En la privada es netamente lucrativo, ¿no? Netamente generar rentabilidad, utilidades, ganancias. Pero el sector público no es así. El sector público, su finalidad es netamente social. Y si es que es social, entonces tiene que tener sus gastos más fortalecidas, más robustas, porque su única fuente de financiamiento no son las ventas. Y es más, no tiene venta. Y si es que lo estuviese, serían con netamente de una manera muy social. Y también tiene pues un ticket de soporte donde los usuarios pueden ir haciendo las consultas que corresponden, ¿no? Entonces, después de haber ingresado al módulo de ejecución presupuestal, vamos a tener esta pantalla, donde ya pues podríamos visualizar por el lado izquierdo un menú como desplegable, ¿no? Con todas estas funciones. Y como ustedes pueden ver dentro del primer recuadro, vamos a dar lectura a esas funciones y eh, encontrar la familiaridad de estas funciones, ¿no? Por ejemplo, encontramos, a ver, voy a abrir el lápiz. Por ejemplo, tenemos en primer lugar, acá dice certificación, compromiso anual, registro CIAF, compromiso mensual, registro CIAF de vengado, registro CIAF girado. ¿Se nos hace muy familiar? ¿Dónde lo hemos escuchado? No, creo que a estas alturas ya sabemos esas funciones de qué se trata. Por ejemplo, no, ahí no dice o no especifica cuál es el tipo de transacción. Pero nosotros ya podemos entender certificación, compromiso, devengado y girado corresponde a la ejecución de gasto, ¿no? A la ejecución presupuestal de los gastos. Más abajo tenemos modificación de certificaciones y compromisos anuales. Tenemos más registros CIAF, el determinado y el recaudado. También se nos hace bastante familiar. Pero como les digo, como no es tan común el tema de los ingresos, pues estos dos pertenecen al tipo de transacción cuando son ingresos, ¿no? Cuando la entidad recauda directamente, ¿no? Son los recursos directamente recaudados, ¿no? Cuando la entidad, por ejemplo, en el caso del sector salud, hay establecimientos que pueden prestar atenciones a la población que incluso de repente no tiene algún tipo de seguro público y puede prestar estos servicios a un costo bastante social, ¿no? Pero de todas maneras, ya existe un ingreso para ese establecimiento de salud, ¿no? Entonces, ya más o menos podemos ver los ingresos o entender a qué se refiere con ingresos, ¿no? Y bueno, y más funciones acá que ya tienen que más que ver, ya no tanto al tema de los registros, ¿no? Porque incluso tiene bastante claro el primer nombre, ¿no? Siempre le pone registro CIAF, registro CIAF, registro CIAF, registro CIAF. Es porque netamente está vinculado al tema de hacer el registro, que finalmente esa es la función principal. El CIAF, su función principal es hacer los registros. ¿Cómo se hacen los registros? Ahora vamos a ver, ¿no? A continuación. Muy bien, ahora sí vamos a empezar entonces con la parte, bueno, voy a llamarlo así, ¿ya? La parte más divertida de hacer los registros. ¿Cómo empieza o cómo inicia
este mundo, ¿no? De hacer los registros en el CIAF. Para empezar con esto, primero tenemos que entender los fenómenos que suceden paralelamente a ello. Hagamos un recordaris, ¿no? Para ello tengo que traer conceptos desde la gestión pública. La gestión pública ¿no? es el instrumento el cual permite que el Estado pueda realizar sus acciones, sus actividades para cumplir, ¿no? Para atender, para resolver problemas en la sociedad, ¿no? A través de las entidades públicas. Entonces, son estas entidades públicas que deben hacer los registros de los gastos que hacen. ¿De qué? De sus actividades. Porque si bien es cierto, el CIAF, ¿no? Pertenece a la administración financiera, es porque sirve de financiamiento a las actividades que realizan las entidades públicas. ¿Por qué financiamiento? Porque se les designa un presupuesto para que lo puedan gastar. Entonces, esa designación ya incluso lo pueden ver en el CIAF. Ya va a aparecer ahí cuánto es el PIA, cuánto es su PIN, pero más que todo es el PIN, porque finalmente recordémonos, el PIN es prácticamente el presupuesto asignado después de haber sufrido, ¿no? Todas las variaciones, las modificaciones. Entonces, por eso ya vamos a poder visualizar incluso el PIN dentro del CIAF, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestro PIN definido y establecido. Ahora sí, las entidades públicas ya pueden hacer todos sus requerimientos, sus actividades, ¿no? Vamos a hacer una casuística, suponiendo que somos un hospital, ¿ya? Y digo hospital o más expongo el sector salud, porque me parece que es la mejor forma de exponer la existencia o las actividades, porque está más orientado al lado social, ¿no? Porque la salud, sabemos que la salud es importante para la población, entonces es como que me parece que es el mejor ejemplo de poder comprender y orientarlo hacia el lado social, ¿no? Entonces, vamos a suponer que estamos en un hospital. El hospital, para que pueda atender sus actividades, yo obviamente cumplir lo que está determinado bajo políticas públicas o en el plan operativo, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, ¿no? Atender a todos los pacientes que estén en condiciones, bueno, ¿no? De enfermedad de la mejor manera, con calidad, bajar los índices de mortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este hospital, para que pueda cumplir con mantener o recuperar a la población que pudiera sufrir algún tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, este hospital, una de sus actividades, digo una porque son múltiples actividades, solamente una de ellas para poder hasta pensar, tiene el servicio de hospitalización, ¿no? Para que los pacientes puedan recuperarse y todo ello. Entonces, los que estén hospitalizados necesitan recibir sus alimentos diarios porque obviamente están hospitalizados. Entonces, el hospital tiene que, o alguien tiene que, primero, alguien tiene que comprar los insumos, los abarrotes. Alguien tiene que cocinar. Alguien tiene, ¿no? que hacer la preparación. Y para yo poder, como institución, justamente cuando digo alguien, abastecerme de recursos humanos, y cuando digo insumos, abastecerme de bienes y o servicios para poder producir. Entonces, combinando estos dos fenómenos, ya voy a tener un producto. Y a eso es que se refiere que, ¿no? Por ejemplo, los hospitales tienen que prestar bienes y servicios de calidad a la población. Es decir, tendría que entregarle pues una buena comida, ¿no? Nutritiva, con buen sabor a los pacientes hospitalizados. Y para eso pues tendría que comprar buenos insumos, tendría que tener a los mejores cocineros, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo vamos alineando primero desde gestión pública,
vamos aterrizando a las actividades del hospital, ¿no? Entonces, ya estamos dentro del hospital, entonces ahora tendríamos que ir por el lado de quiénes van a preparar estos alimentos para los pacientes. La cocina. La cocina pertenece al servicio de nutrición, porque ellos van a empezar a elaborar, ¿no? A ver, bueno, se me viene a la cabeza, ¿no? La dieta de los pacientes, de acuerdo a la patología o que quieran recuperar. Bueno, netamente asistencial, ¿no? Netamente del lado de la medicina, ¿no? Que no somos expertos en eso y no podríamos discutirlo, ¿no? Pero podemos hacernos una idea. Entonces, el servicio de nutrición a través de la cocina, ¿no? Necesita los insumos para poder preparar la comida de los pacientes. Y para eso, ya ¿no? El personal de la cocina dice, ¿no? Yo necesito preparar estos alimentos, por lo tanto, necesito que se compren o se adquieran estos productos. Y ahí empieza el tema del requerimiento y la necesidad. Entonces, la cocina elabora los términos de referencia que ustedes pueden ver acá. Es como que, a ver, no vamos a hacerlo muy fácil y muy sencillo. Es como cuando, por ejemplo, mamá nos manda al mercado y nos entrega una lista, ¿no? Nos entrega una lista, qué es lo de que debemos comprar, qué cantidad, ¿no? Y muchas veces compramos mal, ¿no? Pero bueno, son experiencias que podrían suceder. De igual forma, el área de cocina es como que elabora, ¿no? Los términos, qué productos se deben comprar, de qué calidad, de qué, no sé, viscosidad, de qué tamaño. Y a eso se le llama términos de referencia, donde están todas las especificaciones de qué es lo que se debe de comprar. Y como hospital, hay oficinas que se encargan de hacer las compras. ¿Quién es? Es la oficina de logística, quien se encarga de consolidar todas los requerimientos o necesidades que no solamente de la cocina, sino que en materia de ejemplos, vamos a ver solamente de cocina, y de muchas más unidades que requieran comprar algo, ¿no? Entonces la oficina de logística recibe el requerimiento, ¿no? Porque el servicio de nutrición necesita los insumos, necesita los abarrotes, necesita los alimentos para poder cocinar y atender a los pacientes. Entonces la oficina de logística inicia su trámite, ¿no? Inicia su procedimiento, empieza a cotizar. Y entonces también tendríamos que ahí darnos cuenta que las oficinas de logística empiezan sus adquisiciones también a través de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, esta ley rige cómo se compra, cuáles son los montos, los mínimos, las formas, los instrumentos, los principios. Pero la esencia es lo que vamos a poner como ejemplo, ¿no? Entonces, la oficina logística empieza a pedir cotizaciones, ¿no? De acuerdo a los términos de referencia. Mejor dicho, de acuerdo a lo que el servicio de nutrición necesita. Entonces, vamos a suponer que acá tenemos proveedor 1, aquí está el proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, ¿no? Todos de la actividad privada. Los tres vamos a suponer que estén bien, los tres están en los registros nacional de proveedores para que puedan, ¿no? Contratar con el Estado. Entonces, cada proveedor le manda su cotización, acá hay otra cotización y acá hay otra cotización. Entonces, la oficina de logística recibe 3 cotizaciones, ¿no? Hasta ahí recibe 3 cotizaciones. Entonces, la oficina de logística, ¿no? Ya más o menos al recibir la cotización, ya ha empezado a visualizar, ¿no? Ha empezado a determinar que ya hay un gasto que se va a tener que realizar. Y recordemos que ya tenemos que empezar a hablar
en la parte de certificación, ¿no? Hasta ahí todavía no hay, ¿no? O sea, no hay un monto exacto porque recién han recibido cotizaciones o están en los procesos de buscar proveedores, pero ya hay un requerimiento y ya más o menos se puede entender, ¿no? De cómo o se puede entender de cuál es la casuística, ¿no? Por ejemplo, de estos tres proveedores, hay tres cotizaciones y ya logísticas más o menos ya ha ido evaluando, ¿no? Cuál es el que mejor características tienen, ¿no? Entre precio y calidad. Y como que más le parece o le es favorable el, la cotización de este primer proveedor. Por eso es que ya empieza a certificar. Porque, ¿qué es la certificación? Recordemos que ¿no? Es garantizar un monto para poder realizar un gasto. Entonces, acuérdense de esta primera pantalla cuando era, espérenme un momentito, ¿ya? Ya, sigamos entonces. Entonces, por este lado, tenemos lo que ya vimos, ¿no? Al momento de ingresar a la ejecución presupuestal. Entonces, al darle clic en donde dice certificación, yo ya puedo ingresar justamente el monto que me permita garantizar o asegurar o separar, ¿no? Lo que yo voy a gastar para poder eh, realizar la compra, ¿no? Entonces le damos en este más. Le damos en este botón que dice más para que nos abra esta pantallita y poder ingresar algunos datos que nos va a permitir realizar la certificación. ¿Qué nos dice aquí? La oficina de planeamiento certifica el monto garantizando que hay fondos suficientes para autorizar un gasto. Entonces, la certificación, repito, es como que la garantía o separar o que sí tenemos presupuesto para realizar esas compras, ¿no? Entonces, la oficina de planeamiento, o incluso, acuérdense que decía, la oficina de planeamiento o quien haga sus veces o a quien se le delegue la función, puede realizar la certificación, pero eso sí, la aprobación siempre va a ser de la oficina de planeamiento. ¿Y por qué es el tema de que a veces delegan la función? Es porque las diferentes unidades orgánicas conocen mejor los clasificadores de gasto, que ya lo pueden identificar y se evitaría el error de coger o agarrar un clasificador incorrecto. Por eso es que, como este caso, la certificación, o sea, el registro de ingresar los datos, lo puede hacer la oficina de logística, pero la oficina de planeamiento es quien tiene que aprobar el certificado. ¿Sí? Entonces, después de darle al más, nos va a salir esta pantallita y aquí sale el número de certificado. El número de certificado siempre sale de forma correlativa cuando se inicia el ejercicio fiscal. Acuérdense, ¿cuándo inicia el ejercicio fiscal? Un 1 de enero y termina un 31 de diciembre. Que para el caso que estamos exponiendo, ha salido el 1162. Si nosotros quisiéramos sacar otra certificación, nos va a salir el 1163 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué datos nos pide? Nos pide una secuencia, nos pide un documento. En este caso, pues tendríamos que poner el documento con los que hacen el requerimiento, el número de ese documento, la fecha, ¿no? El rubro de dónde siendo financiado, que en su mayoría son recursos ordinarios, porque estaríamos hablando del PIA, porque ha sido un presupuesto aprobado con una ley. La justificación, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice adquisición de alimentos para personas, panetón y bueno, y otros insumos, ¿no? Pone la moneda, nos pone el monto, 2.328.50. Y eso es un monto que nos hace muy familiar. Aquí está.
¿no? Entonces ya están empezando a garantizar que exista un fondo para atender esta cotización. Solamente garantizar. Hasta ahí no se ha hablado con el proveedor, no se ha negociado absolutamente nada. Solamente garantizar el monto de este precio. Como dice, separarlo. Vamos a separarlo, ¿no? Y eso es la certificación. Entonces, aquí también se refleja el monto, ¿no? ¿Ven? 2.328.50. Y aquí están los clasificadores. Observen. Según el anexo 2. Es lo que hemos visto la clase pasada. Un montón de clasificadores. Que para este caso tenemos el clasificador 2, 3, 11, 1, 1. 2, 3, 1, 5, 3, 1. 2, 3, 1, 5, 3, 2. Está utilizando tres clasificadores, que sumados los tres montos debería ser los 2.328. Eso quiere decir que acá hay tres tipos de, ¿cómo le puedo decir? De tres tipos de productos diferentes en su homogeneidad, ¿no? Entonces, no sé si está claro. Y es más, repito, ¿no? Utilicemos el chat, si hay alguna duda lo podemos repetir, no hay ningún problema, ¿no? Y si no preguntan, voy a entender que está muy claro lo que estamos explicando. Y cada clasificador tiene una meta. Por ejemplo, en este clasificador hay una meta que dice la 96, que se refiere a acciones administrativas por este monto, ¿no? Sumado estos tres, hace el monto del cual nosotros estamos separando a través de la certificación. Hay que recordar este número de certificado, ¿ya? Por eso dice, recordemos. Les decía que la certificación también se hace a través de las metas, ¿no? En el ejemplo anterior hemos visto que para el primer clasificador está la meta 96 que dice acciones administrativas por ese monto, ¿no? En el segundo clasificador, por 22.50, la meta era la 111 y dice mantenimiento de infraestructura, 22.50. Y para el tercer clasificador, la meta era la 96 también, acciones administrativas por 450. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada clasificador tenía una meta para poder registrar el monto. Ya. Entonces, ya tenemos certificado o separado, ¿no? Para garantizar de que sí podemos realizar un gasto. Ahora sí viene, ¿no? Después de haber evaluado la oficina de logística, ya ha evaluado la cotización de este proveedor y ha dicho que sí, no, efectivamente las condiciones que me dan cumple con los términos de referencia, tiene los productos, tiene una relación y coherencia entre precio y calidad, porque son parámetros que también no se debe perder, ¿no? Finalmente las oficinas de logística son que determinan eso, ¿no? No pueden arriesgar la calidad de repente por pagar un precio bajo y estaríamos poniendo en riesgo la calidad de nuestro bien o servicio. Tampoco podría poner en riesgo si de repente tiene calidad, pero no es un precio justo, ¿no? Y de repente no amerita, estaríamos ya yendo contra o perdiendo el tema de un gasto excesivo del presupuesto del Estado, ¿no? Entonces siempre tiene que tener una justificación coherente. Entonces, las oficinas de logística, ¿no? Recibe la cotización que está aquí de este proveedor por los 2.328, ¿no? Y el CIAF también va a empezar a interoperabilidad, que en este caso como él se hace, y también con Perú Compras. Perú Compras porque es como que el catálogo de todos los productos que se pueden comprar en el Estado, y el SEACE es el sistema electrónico de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, mediante ellos va a emitir la orden de compra. Carmen nos dice, y la meta, ¿cómo, dónde lo encuentro? Ya, las metas, cuando le hacemos clic a cada clasificador, nos va a abrir varias metas.
Ya eso, por eso es que yo les decía, por ejemplo, si estamos realizando una compra, las oficinas de logísticas tienen personas que manejan su presupuesto. Dentro de logística, estas personas son los que conocen mejor el tema de las metas, ¿no? Saben cuánto monto hay, porque cuando ellos revisan el PIN, está a nivel de clasificador y de metas. Entonces, por ejemplo, una meta puede tener varios clasificadores, así como en el caso de este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la meta 26 tiene dos clasificadores. La tercera y la primera, vean aquí, ¿ves? 96 por 1080, estamos hablando de la meta 96 en un clasificador y acá tenemos otra vez la meta 96, pero ya en un clasificador diferente. La meta en el aplicativo, en la plataforma, lo van a encontrar ahí al costadito nada más. Pero justamente es que planeamiento, conjuntamente con las oficinas usuarias, como en este caso logística, al trabajar de la mano, siempre saben el monto a través del PIN. Recordemos que el PIN no es el presupuesto, ¿no? El PIN, presupuesto institucional modificado. Ahí es cuando, por ejemplo, si yo tengo un PIN 1000, ese 1000 va a estar distribuido en diferentes clasificadores y en diferentes metas. Entonces, yo ya debo tener o ya debo conocer cuánto saldo tengo en las metas. Si, por ejemplo, en la 96 tengo 1000, ¿no?, de saldo, me va a permitir registrar 450. Y eso también está en función a la PCA, ¿no? Está en función a la PCA. Entonces, el clasificador va siempre de la mano con una meta, ¿no? Siempre van de la mano. Y por eso es de que, repito, ¿no? Por eso es que planeamiento, al no saber mucho de los clasificadores que utilizan, por ejemplo, los de logística, es que les delegan las funciones a ellos. Y ellos, como conocen ya mejor sus clasificadores y sus metas, como le estaba explicando, es que ellos lo hacen más fácil, ¿no? Ya saben en qué meta tienen presupuesto, ¿no? Por ejemplo, en la 96 dicen, no, sí tengo presupuesto en este clasificador y empiezan a hacer sus registros. ¿No? Entonces, por eso es importante conocer, ¿no? Conocer justamente esta relación que se hace al momento de los diferentes registros. Entonces, nos habíamos quedado que la oficina de logística entonces emite la orden de compra, ¿no? Después de haber ya hecho la operación con el SEACE, pero compras y todo está de acuerdo, ¿no? Todo está en regla, todo está bien. Este proveedor está en el Registro Nacional de Proveedores incluso, ¿no? Y emiten la orden de compra y se la entregan al proveedor. Se emite la orden de compra por los 2.328.50, ¿no?, por este monto que ha sido cotizado, dándose así el acto administrativo que se realiza para concretar los gastos previamente aprobados. Este es un concepto de compromiso, porque eso es lo que nos decían, ¿no? Que el compromiso se da mediante un acto administrativo, que puede ser un contrato, ¿no? Puede ser una adenda, ¿no? Puede ser una orden de compra, una orden de servicio, pero se realiza mediante un acto administrativo, que en este caso, nuestro ejemplo es la orden de compra. Con la orden de compra ya existe el acto administrativo. Entonces, si existe el acto administrativo, ya estoy listo para qué. A ver, respóndanme ustedes. ¿Qué puedo ya ahora realizar teniendo este documento previo? ¿Qué, qué fase de la ejecución presupuestal después de la certificación? Muy bien, Carmen, el compromiso. No, Alejandra, todavía no hacemos el devengado. Hacemos el compromiso, acuérdense, ¿no? Ah, ok, no, no hay problema, no hay problema. Pero sí, después del compromiso se hace el devengado, ¿no? Pero
Ahorita recién estamos viendo el acto administrativo. ¿Qué nos dice la normativa? Que para yo hacer un compromiso tengo que tener el acto administrativo. Sin el acto administrativo no puedo hacer el compromiso. Entonces, si ya tengo este insumo, ahora sí vamos a hacer el compromiso anual dentro del CIAF. Ahora pasamos al siguiente, como que eslabón, ¿no? O al siguiente paso. Aquí, al compromiso anual. Hacemos clic aquí y ya puedo hacer mi compromiso anual. Aquí también sale un botoncito, ¿no? Para hacer un más que, bueno, no sale ahí. Y también ya nos va a salir toda esta pantallita para poder ingresar todos los datos para hacer el compromiso. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era la certificación anterior? El 1162, ¿no? Eso fue que nos va a permitir enlazar, ¿no? Mediante el número de certificado que hemos hecho al comienzo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, aquí en documento está el código 031, aquí, donde ahí ponemos qué tipo de documento ha sido el acto administrativo. En este caso ha sido una orden de compra. Puede ser un contrato, ¿no? Puede ser un contrato, puede ser una negociación, pero la cosa es que existe un acto administrativo para recién poder hacer el compromiso. Está el número de la orden de compra, que era la 776, está la fuente de financiamiento, que es el tipo de adquisición de bienes y servicios, porque voy a comprar insumos, ¿no? Para la cocina del servicio de nutrición. Aquí está el proveedor, el que ha ganado, que en este caso está ahí, ¿no? Corporación Silsa, dice. La justificación es adquisición de alimentos para personas, panetón, etcétera, etcétera, ¿no? Está la moneda, el monto del cual yo he tenido que certificar, el tipo de cambio, el tipo de certificación, y acá hay algo importante, la interfase con SIGA. Miren lo que dice acá, plataforma CIAF con interfase SIGA, y es el 1132. De esta manera está como que amarrándose lo que previamente ya está con el sistema, ¿no? De gestión administrativa, donde ya van por el lado, más que todo por el lado de proveedores, ¿no? Por el lado de las contrataciones, los contratos, ¿no? Conjuntamente con el SEACE. Entonces se dan cuenta cómo también operabiliza con otro sistema administrativo, SIAF con SIGA, y también con el SEACE, ¿no? Bueno, entonces seguimos teniendo el mismo monto por los 2.328 y los tres clasificadores que ya previamente habíamos certificado en el 1162. Prácticamente solamente como jalar o descargar, ¿no? Siguen las mismas metas y con eso estaríamos terminando el compromiso anual. Y ya estamos listos para hacer el compromiso, pero ya mensual, ya para entrar, ya para el lado más operativo, ¿no? Entonces, si yo le doy clic en este más para hacer mi compromiso mensual, ¿cuál es la diferencia de certificación con compromiso? Compromiso anual, perdón, versus compromiso mensual y los devengados y los girados, o los pagados, ¿no? Es que a partir del compromiso mensual ya se trabaja con expedientes. Entonces, le doy en este más para hacer mi compromiso mensual y voy a jalar el número de certificación. Tengo que buscar el número de certificación que está aquí. Observen, ¿no? El 1162. Si yo retrocedo, aquí está el certificado 1162.
Entonces paso a hacer mi compromiso mensual, ¿no? Me sale un nuevo expediente, que en este caso va a salir el 3365, y ese mismo expediente va a servir para para las demás fases. Gasto de de adquisición de bienes y servicios, a través de la ley de contrataciones, pago total a cuenta, ejecución sin proceso, porque es con orden de compra, ¿no? Y aquí empiezo a jalar los datos de lo que ya había certificado previamente, ¿no? Aquí está, certificado anual. El 1162 por el mismo monto, el proveedor, ¿no? La fecha, el número de orden de compra, prácticamente todo lo que ya había hecho en mi compromiso anual, ¿no? Y ahí está el monto, ¿no? Y también aquí están los clasificadores con sus metas. Y aquí es más, acá hay algo mucho más fácil, ¿no? Acá ya nos sale el clasificador con su denominación. Por ejemplo, el primer clasificador nos habla de alimentos y bebidas para el consumo humano. Creo que está claro, ¿no? El segundo clasificador nos dice de cocina, comedor y cafetería. El otro clasificador nos dice aseo, limpieza y tocador. Si nosotros nos vamos al anexo 2 que vimos la clase pasada, vamos a encontrar lo mismo, el mismo nombre, pero de repente ahí nos va a explicar mejor a qué se refiere, ¿no? Yo creo que hasta ahí lo entendemos, ¿no? El primero es alimentos netamente para el consumo, el segundo es de cocina, comedor y cafetería, y en la tercera aseo, limpieza. Yo me imagino, ¿no? En el tercer clasificador de repente han comprado algo de 22.50, no sé, pues no para lavar los platos, la lavavajilla, esponjitas, ¿no? Ese tipo de cosas para el aseo y la limpieza, pues de la cocina, me imagino, ¿no? Claro, Carmen, esas son como, cuando vimos, Carmen, no sé si has estado la clase pasada, cuando vimos el anexo 2, no vimos todo ese sistema de codificación de los clasificadores. Es como, claro, como va agrupando, ¿no? O sea, en las cuentas, por ejemplo, dice, ¿no? Alimentos, y luego voy bajando y voy desagregando qué tipos de alimentos, ¿no? Entonces, más o menos de esa forma funcionan los clasificadores. Entonces, hasta ahí ya hice mi compromiso mensual. Después de haber pasado el tiempo, ¿no? Yo recuerden que le había hecho la entrega de la orden de compra a mi proveedor. Mi proveedor en la orden de compra nos prometió en la noche de repente, en un mes nos van a entregar los productos. Ya o en 15 días para no ser tan exagerados, ¿no? Entonces, viene la realización del producto. ¿Qué es lo que estamos viendo, no? Por ejemplo, se entrega la mercadería. Aquí estamos viendo que el proveedor ya está entregando al representante del almacén o el encargado del almacén del hospital, dándose así el reconocimiento de una obligación de pago que se deriva de un gasto aprobado. Se produce cuando se acredita documentalmente la realización de un servicio o entrega del bien. El devengado es el momento contable en el que se genera un derecho u obligación económica independientemente de cuándo se haga el pago. Entonces aquí viene un tema muy importante y eso es lo que quiero que pongamos mucha atención, sobre todo acerca del devengado y por qué su importancia. El devengado es el momento contable en el que se genera un derecho u obligación económica. Y esto también nos dice, ¿no? Que el devengado es cuando afecta de forma definitiva nuestro presupuesto. Es decir, si yo hago un devengado, automáticamente ya no debo contar con ese presupuesto. Porque si yo hago el devengado, es lo que nos dice acá, el devengado es el registro cuando yo ya he recibido el bien, ¿no? Cuando ya mi proveedor me ha entregado, por ejemplo, ¿no? Toda la lista que le pude entregar para el tema de los alimentos. Le pude haber pedido, no sé, pues, ¿no? Arroz, leche, eh, legumbres, ¿no? Galletas, panes, panetones, como dice ahí, ¿no?
puede haber pedido cereales, ¿no? Entonces, todo eso finalmente es alimentos, ¿no? Todo eso es, ¿no? Es lo que se necesita para poder cocinar, ¿no? Y de repente más cositas que no sabría decirles porque desconozco todavía, ¿no? Desconozco estas cositas, el tema de las cocinas, ¿no? De la preparación. Pero lo importante es que se entienda que cuando el proveedor entrega todos los productos al almacén, el responsable del almacén tiene que verificar si está en óptimas condiciones, si esos alimentos cumplen con tal cual ha sido solicitado, peso, calidad, etcétera, etcétera. Una vez que verifica y que todo esté ok, se emite una acta de conformidad. Es decir, no, con esta acta de conformidad yo estoy diciendo, los productos los he recibido en óptimas condiciones y de acuerdo al cual ha sido cotizado, por ejemplo, ¿no? Sí, Mary, no estamos prestos a poder recibir las consultas, ¿no? Entonces se emite el acta de conformidad. Con este documento ya estamos listos a poder hacer el devengado. ¿Qué es el devengado entonces, no? Ya podemos ver aquí, a ver, voy a poner el lápiz. Aquí está el devengado. Entonces también acá va a salir ¿no? Un más para poder hacer el devengado. El mismo expediente, acuérdense, siempre se va a trabajar en el mismo expediente y ya empiezo a ingresar el detalle del documento de conformidad. Y es ese detalle que me ha entregado pues en este caso el de almacén de logística, ¿no? Y esa acta de conformidad nos está comunicando, todo está ok. Y empiezo a ingresar ahí, ¿no? Por ejemplo, el tipo de documento con el que me ha enviado la conformidad, que ha sido un informe, la fecha del informe, con qué documento nos ha entregado, porque nos ha tenido que entregar los bienes con su documento, con su comprobante de pago. Ponemos ahí, ¿no? Ha sido entregado con una factura, el número de serie de la factura, el número, la fecha, ¿no? Y ya hacemos el registro, ¿no? El devengado por la adquisición de documentos, según, ¿no? El documento de autorización. Y el número de factura ponemos ahí, ¿no? Y nuevamente coincide, se sigue respetando el tema de los clasificadores. Cuando se dice de un gasto proyectado por mes, el compromiso es por los 12 meses calendarios. Gasto proyectado. Cuando hablamos de un proyectado en ejecución presupuestal, no es tanto con el proveedor, sino es por las necesidades del clasificador. Por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? La ejecución se hace en los meses, ¿no? Vamos a suponer que esta operación que estamos haciendo, lo hemos hecho en febrero, ¿ya? Va a ser nuestra primera compra de comida que ha sido en febrero. La proyección que se hace es bajo estimaciones, pero no para el proveedor, sino para yo estimar, por ejemplo, en este clasificador de alimentos para consumo, yo puedo ir proyectando cuánto voy a gastar mes a mes para poder ir determinando mis fondos, ¿no? O sea, mejor dicho, mi presupuesto, para no quedarme en cero o para poder ir viendo o no quedarme desabastecido y poder tomar las acciones. Vamos a suponer que esta compra lo hicimos ya en febrero, lo hicimos en marzo, también en abril, en mayo no compramos, compramos en junio, ¿no? Hasta ahí yo ya tengo una ejecución presupuestal. Esa información de todo lo que yo he gastado hasta junio me va a permitir proyectarme los meses que me faltan, porque voy a tener que seguir comprando mis insumos y cómo yo alimento a mis pacientes. Entonces yo ya más o menos me puedo ir proyectando cuánto voy a gastar hasta el mes de diciembre. Y ahí me puedo dar cuenta si me va a sobrar o me va a faltar dinero al 31 de diciembre. Entonces, a eso se refiere
proyectar, ¿no? Hago una estimación, pero no es para el proveedor, sino es para el clasificador, que en este caso, este clasificador que ustedes están viendo aquí, que yo estoy marcando, habla de alimentos. Entonces, en ese clasificador yo tengo que tener presupuesto, o sea, tengo que tener PIN que me permita atender mi gasto en todo el año. Y si de repente, ¿no? ¿Qué puede suceder, no? La demanda de los pacientes, no sé, voy a exagerar, ya voy a ser así muy casuístico para que se pueda entender. Ha habido terremotos, por ejemplo, ¿no? Que esos son temas que no nos preparamos, ¿no? Ha habido un terremoto y hemos tenido un montón de internados. Entonces, obviamente vamos a necesitar comprar más alimentos para atender más personas que han estado internadas en nuestro hospital. Eso quiere decir que voy a gastar más. Y así sucesivamente hay muchos terremotos en los 5 primeros meses. Empiezo a ejecutar mi gasto, a comprar para atender a mis pacientes y me doy cuenta que en junio prácticamente ya estoy gastando todo mi presupuesto que me había programado, pero cuando era un momento en que no habían terremotos y no habían muchos pacientes hospitalizados. Entonces, ahí es cuando yo tengo que empezar a proyectar, ¿no? Para más o menos ir jugando con mis presupuestos e intentar que no me falte, ¿no? No me falte presupuesto para poder atender justamente mi demanda y que mi hospital no quede desabastecido y yo pueda seguir atendiendo a través de mis actividades a, ¿no? A los pacientes hospitalizados, ¿no? Carmen nos dice, para el devengado debe tener la guía y la factura y el acta de conformidad. La normativa nos dice, para el devengado solamente el acta de conformidad, ¿no? Yo no, y nos dice, ¿no? Yo no puedo devengar si antes no se ha hecho la entrega completa del bien. Esto es lo que dice la normativa, ¿no? Yo estoy prohibido de hacer el devengado si es que no se ha hecho la entrega del bien o la prestación del servicio. Y ya un mecanismo para poder hacer frente a esta situación es que no emito mi comprobante de acta de conformidad, que sería un documento sujeto justamente a esto, para que se pueda hacer los registros, ¿no? Entonces, por eso dice, yo no puedo hacer el devengado si yo como hospital no he recibido, en este caso, los alimentos en buen estado, en buenas condiciones y tal cual ha sido cotizado, ¿no? Entonces, para el devengado debo tener más que todo el acta de conformidad. Y si me dices guía, de repente, si me dices de la guía de remisión, claro, la guía de remisión sí. Y la factura, pues, porque va a ser el medio, el comprobante en el cual voy a pagar, ¿no? Entonces, está correcto la consideración de que para poder devengar, lo importante es el acta de conformidad. Porque a mí me pueden entregar una guía y me pueden entregar una factura. Pero ¿qué pasa si me entregan los productos en mal estado o los productos vencidos? ¿Tendría derecho a ser el devengado cuando la normativa me dice cuando los bienes han sido entregados de la forma correcta, ¿no? Entonces yo no podría devengar por más que tenga la guía de remisión, por más que tenga la factura, pero no tengo el acta de conformidad del almacenero, porque el almacenero detectó que de repente me trajeron latitas de atún pero con gusanitos, ¿no? O sea, estoy haciendo la suposición para que se entienda, ¿no? Y si yo hago el devengado, a pesar de no tener el acta de conformidad, estaría cometiendo una falta administrativa que ya va a ser sujeto de investigación y ya pues, entraría a los procesos con el ministerio, con la fiscalía. Y bueno, y ustedes ya pueden ir imaginándose por qué hay tantos funcionarios investigados y ya muchos en la cárcel, porque el tema del devengado es muy delicado, ¿no? Porque hay responsabilidad civil y penal cuando sencillamente no hacemos lo que la normativa dice que debemos hacer o prohíbe lo que no debemos hacer, ¿no? Entonces, se dan cuenta, estimados participantes, por eso es que siempre yo repito esto. Antes de hablar del CIAF, de lo que ustedes están viendo en pantalla, antes de hablar del instrumento,
primero tenemos que comprender ciertos aspectos normativos, teóricos, conceptuales, para más o menos tener esa hilación, ¿no? Muy bien, Carmen, tu pregunta muy interesante. Mary, ¿no? Entonces se haría el clasificador mes por mes y el compromiso. Ya, acá hay algo interesante también, ¿no? Para yo hacer mi proyección, sí lo hago por el clasificador correcto y lo hago mes por mes correcto, pero lo hago a nivel de devengado. No lo hago a nivel de compromiso. ¿Por qué de devengado? Porque, a ver, voy a regresar un poquito. Aquí está. Si yo quiero hacer mi proyección, como entiendo Mary nos está queriendo decir, lo hago por clasificador, correcto. Mes por mes, correcto. Pero no a nivel de compromiso, sino a nivel de devengado. ¿Por qué? Porque nos dice, el devengado es el momento contable en el que se genera un derecho y obligación económica y afecta de forma definitiva el presupuesto. Por eso es que se hace a nivel de devengado. Nivel de compromiso no, porque el presupuesto todavía le pertenece al hospital. Porque imagínense, ¿no? Si yo hago a nivel de compromiso, yo todavía cuento con mi presupuesto. Pero ¿qué pasa si el proveedor me falla? No me entrega los productos y se va, ¿no? Y decide desistir y no más. Yo tendría que volver a hacer otro proceso de contratación. Y hasta eso ya pasaron 3 meses más y ese presupuesto que yo tenía ahí, que se quedó en compromiso, no lo he devengado porque nunca recibí los bienes. Entonces yo sigo teniendo ese presupuesto, como se dice, en mi billetera, ¿no? Por eso todo lo que es proyección se hace a nivel de devengado. Nunca certificado ni compromiso y tampoco girado. Siempre a nivel de devengado. Entonces, una vez que yo he recibido, ¿no? Ya mi almacenero ya me entregó mi acta de conformidad, ya lo he devengado y con mi proveedor quedó o me dio una factura a 30 días, vamos a decirlo así. Entonces, después que me ha entregado, vamos a suponer que ya pasó un mes y ahora sí paso a hacerle su pago que le corresponde, ¿no? Porque es mi obligación. Entonces, la oficina de tesorería, ya a través del Banco de la Nación, ¿no? El Banco de la Nación, ya por intermedio, ¿no? O a través del Tesoro Público, ya realiza el depósito hacia las cuentas del proveedor. Se realiza el desembolso de fondos públicos para cubrir gastos que están contemplados en el presupuesto, ¿no? Y acá hay algo también interesante. Está prohibido girar, ¿qué cosa? Está prohibido hacer giros no devengados. ¿Por qué? La explicación es sencilla y clara, ¿no? Porque el devengado, al ser la condición importantísima, que primero me tienen que entregar el bien o el servicio y de forma completa, ese es el devengado, entonces me está diciendo que puedes pagar siempre y cuando te entreguen el bien o el servicio de forma completa, ¿no? En buen estado, bueno, con todas las condiciones que debería de ser, ¿no? Y ya empiezo a hacer el tema del pago, ¿no? Igualito. Aquí está el registro del girado. Sigo utilizando el mismo expediente. Eso no cambia. Y empiezo a poner aquí, en este cuadro, los datos del giro. La nota de pago, el número, la fecha, ¿no? Aquí empiezo el documento, se va a hacer una transferencia al Banco de la Nación. Y acá quiero que pongan atención también, ¿no? A otra cuenta el Banco de la Nación, pero nos está poniendo un monto de 69,86. Entonces nos preguntaremos por qué está diferente. Porque para esta situación, cuando es el tema de alimentos, comida, se paga una detracción a la cuenta del proveedor, pero en el Banco de la Nación.
Entonces, si yo con mi proveedor he quedado 2.300, como han visto, pero la detracción va a ser por un monto de 69.86 que se va al Banco de la Nación y la diferencia ya va a su cuenta del mismo proveedor. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos cumpliendo el lineamiento de la detracción, registrando un primer pago por 69.86. ¿En qué clasificador? En la de alimentos. Aquí está, solo por 69. Y ya tendría que registrar un segundo pago que está aquí por la diferencia de 2.258 ¿no? Por la diferencia. Y como se ha pagado el primer pago del primer clasificador, entonces solamente le debe haber afectado a este primer clasificador. Y los dos restantes, pues, no se afectó, se mantenieron con sus 450 y sus 22.50. Sumado ambos, estaría siendo el monto total pactado, ¿no? Y finalmente, pues con eso estaríamos terminando con un ejemplo muy sencillo, cómo se realiza en la certificación, el compromiso, el devengado y el giro dentro del módulo de ejecución presupuestal de el CIAF web. Y también les estoy dejando cómo hacer la ejecución de una planilla, de cómo se paga, así como hemos hecho una compra, cómo se hace el pago de la planilla, en este caso CAS, pero creo que solamente les he puesto, a ver, ya aquí está. Por ejemplo, acá está el compromiso anual. Se ha hecho el compromiso por, a ver, aquí está, a ver, se ha hecho el compromiso por, bueno, la suma de todo esto da 3.353.000, ¿no? Bueno, todo ese monto se ha hecho el compromiso anual dentro de la planilla. ¿De qué clasificador? Bueno, no, es la suma de todos estos clasificadores. Aquí dicen, ¿ves? Compromiso anual para el gasto en planilla de contrato de servicios. Y también, bueno, acá hay un saldo que falta comprometer. Pero la cosa es que la suma de ambos nos sale los 13 millones, que ese es el monto que tengo disponible a través de mi PCA para poder distribuirlo a través de la certificación y los compromisos. Por ejemplo, solamente vamos a ver el tema de las contribuciones a e-salud de la planilla CAS. Como ejemplo nada más, se hace el compromiso mensual, aquí está, por un monto de 67.000. O sea, en este mes o en ese mes se ha comprometido 67.500, que es el pago de mi planilla CAS solamente para e-salud. No, no son sus honorarios, ¿no? Sino es e-salud. Y se devenga lo mismo, ¿no? Se devenga lo mismo y se gira también lo mismo. Ahora, hay ciertas, a ver, vamos a regresar. Aquí está, quiero que vean más que todo aquí en el compromiso. En el anterior ejemplo, que le hicimos paso a paso, vimos en el documento una orden de compra, ¿no? Pero la ejecución presupuestal también nos da otros documentos, como la 232 para hacer pagar las retribuciones o las planillas. Y ahora ustedes se preguntarán, si la normativa dice que yo para hacer una ejecución, ¿no? O perdón, un compromiso, tengo que tener un acto administrativo. Y en el caso de las planillas, no hay un acto administrativo, bueno, sí lo hay, pero, pero dentro de los pagos mensuales no se inserta como tal, ¿no? No se inserta como tal, y tampoco pues en el tema de los devengados
no hay un acta de conformidad porque es mano de obra, ¿no? Eso es el tema de una planilla. Entonces, como que más o menos la planilla es un poco más fácil que se realice el pago de los circuitos, ¿no? No hay tanto trámite para poder hacer, es mucho más sencillo para poder atender los gastos corrientes con el tema de nuestras remuneraciones. Pero lo que comúnmente, ¿no?, más se realiza y se pueda comprender la razón de ser es en el tema de las contrataciones de bienes y o servicios, ¿no? Pero con eso no nos alejamos en el tema o por el lado de la planilla, no nos alejamos porque la planilla también maneja sus clasificadores y es bastante, también es bastante amplio, porque la planilla tenemos tantos regímenes laborales, ¿no? Que los clasificadores a veces también en recursos humanos se hacen bastante complejas poder manejar, porque existen regímenes especiales, están los nombrados 276, los mismos CAS, hay que pagar temas ocasionales como aguinaldos, escolaridad, ¿no? En el caso del personal de la salud, hay que pagar salud, SCTR, ¿no? Personal de la salud, bonos, ¿no? Hay la política de compensación del personal de salud, que se le permite pagar los bonos, ¿no? Ya sea por profesional de la salud, no profesional de la salud, y así también tiene su propio clasificador y su propia meta. Y a veces esto permite que sea bastante engorroso o difícil, ¿no? Pero en realidad, entrar a la práctica con clasificadores es un universo, ¿no? Y es bastante, más que todo, bastante práctico, y eso es lo que permite la familiaridad del manejo de clasificadores. Así como logística, en su mayoría, realiza la certificación y el compromiso de clasificadores en bienes y servicios, las oficinas de recursos humanos también hacen eh, la certificación y el compromiso en clasificadores del pago de la planilla. Pero la oficina de planeamiento siempre es quien aprueba estas certificaciones, ¿no? Carmen nos dice, si hay una compra que la entrega se realiza mes a mes por los 12 meses, ¿cómo se registra el total y el pago mensual? Y ahí sería por pagos mensuales. El compromiso anual se hace por el total de los 12 meses, ¿no? O sea, si yo voy a comprar, o no, más que una compra puede ser un contrato, ¿no? Donde yo puedo decir, ¿sabes qué, proveedor tal? Todos los meses me vas a entregar papel higiénico, por decir, ¿no? Porque eso es papel higiénico, lo voy a consumir todos los meses, ¿no? Entonces, puedo hacer mi compromiso anual por el monto de los 12 meses, por el contrato, y como le voy a pagar mes a mes, a ver, vamos a regresar ya, aquí en compromiso. Aquí está, en compromiso mensual. Yo tengo un compromiso anual que les explicaba, ahí yo puedo poner el monto total. Vamos a suponer que sea 1.200, ¿ya? 1.200 es mi compromiso anual. Pero en mi compromiso mensual ya puedo poner solamente, sería 100 soles, ¿no? Pondría 100 soles en ese mes, hago mi devengado por 100 y mi pago por 100, ¿no? Entonces estaría. Y ahí mi compromiso mensual ya va a disminuir, ya no voy a tener 1.200, me va a quedar 1.100. El segundo mes otros 100, ¿no? Hago mi compromiso mensual por 100, devengo otra vez por 100 y giro otra vez por 100, y para el próximo mes ya me va a quedar saldo solamente de 1.000, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces no hay ningún problema, ¿no? En planilla, si por CTS salud, asignación familiar. Ya, en el tema de la planilla, es importante ver qué tipo de régimen laboral es. La CTS,
¿no? CTS solamente le corresponde al personal nombrado, ¿no? Los 276, ¿no? Después de no tener vínculo. Personal CAS no tiene CTS, o sea, no tiene este beneficio. E-Salud sí le corresponde a todos, ya sea CAS, 276, carreras especiales. Y la asignación familiar es también para la 276, ¿no? Y de repente algunos otros regímenes laborales de acuerdo a su normativa. Pero CAS no tiene CTS, no tiene asignación familiar, pero sí es salud, que es el tema de las contribuciones. Muy bien, Mary, no sé si hubiese alguna última pregunta, porque prácticamente ya estaríamos terminando. Eh, este ejemplo bastante sencillo, bastante práctico, y bueno, me gusta decirlo así, ¿no? También divertido, ¿no? Para que pueda ser muy fácil comprender, ¿no? No, gracias a ustedes más bien por las preguntas, por la atención, porque ustedes han hecho la clase, ¿no? Gracias a ustedes se ha hecho una clase muy bonita, muy divertida, muy dinámica, muy casuística sobre todo. Eso es lo más, y lo más interesante de la participación de ustedes, ¿no? A veces nos traen, ¿qué pasaría si hago esto? Como nos pregunta, a ver, ¿no? Nos pregunta Carmen, ¿no? Si hago una compra que es, ¿no? Tengo que pagar mes a mes, ¿cómo lo haría, ¿no? Entonces, nos permite abrir todo el abanico de opciones que nos puedan dar, ¿no? Muy bien, estimados participantes, eso ha sido toda nuestra sesión del día de hoy. Con eso estamos terminando nuestro tema número 4, el cual quiero agradecerles nuevamente por la participación, ¿no? Por la casuística, y espero que hayamos aprendido, espero que haya sido bastante claro, que la clase siempre intento que sea muy fácil de poder comprenderlo, porque a veces cuando leemos la normativa, ¿no? Nos ponemos a revisar los artículos, que a veces tiene un contenido muy técnico que se nos es un poquito difícil poder entenderlo, ¿no? Y la práctica ya nos lleva a un panorama mucho más fácil todavía, ¿no? Entonces la idea es eso, de que se pueda aprender con algo tan sencillo, ¿no? Y siempre al menos podamos haber aprendido un poquito más, ¿no? De cuando hemos iniciado, ¿no? Entonces, muy bien, estimados participantes, no se olviden que en la próxima sesión vamos a hacer la consulta amigable. Prácticamente va a ser una clase muy práctica, es como un taller más o menos, ¿no? Para eso les recuerdo nuevamente que voy a necesitar, bueno, yo lo puedo hacer, ¿no? Pero voy a necesitar que ustedes propongan de qué entidad pública del Estado quisieran que revisemos su ejecución presupuestal. Puede ser una municipalidad, un gobierno regional, un ministerio si quisieran, o algún organismo público que esté adscrito a un ministerio. Y yo les digo de esta forma porque en la primera clase hemos visto la estructura orgánica del Estado, cómo se compone el Poder Ejecutivo, ¿no? En los diferentes niveles, entonces ya podemos identificar a una entidad pública, en qué nivel de gobierno está y más que todo en qué, uh, en qué ministerio dentro del Poder Ejecutivo se encuentra, ¿sí? Muy bien, con eso entonces ya ahora sí terminamos. Espero que descansen bien. Nos estaremos viendo en la próxima clase.